Cristo, un hombre de oración, orando oraciones divinas en el reino divino y místico. 12 de enero de 2026 por A. Goodman, disfrutando a Cristo. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Amén. El Señor Jesús, como Rey Salvador, fue un hombre de oración, que siempre fue uno con Dios. Vivió en la presencia de Dios, confió en Dios y no en sí mismo, y en él Satanás no tenía nada. Nosotros necesitamos ser hombres de oración que oren en el ámbito divino y místico a Dios, uno con el Señor. Oremos. Señor Jesús, haznos hombres de oración. Haznos uno contigo en nuestra oración. Enséñanos a orar por la iglesia, la casa del Padre. Que la iglesia sea una casa de oración. Oh Señor, no nos abrimos a ti para que nos perfecciones en la oración, para que podamos orar con oraciones cruciales para la vida del reino. Amén. Esta semana, en nuestra consideración orante de los puntos principales de los capítulos 5 al 7 de Mateo, llegamos a Mateo 6 y nos centraremos en la oración, que es fundamental para la vida del reino. Mateo es el Evangelio del reino para testificar que el Señor Jesús es el Rey Salvador. Todo el Evangelio es acerca de nuestro querido Señor Jesús. En este Evangelio vemos su genealogía, su nacimiento, su crecimiento y su servicio. También vemos cómo fue rechazado, murió, resucitó y es glorificado para edificar su reino. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor emitió los grados del reino de los cielos. Para que todo reino sea establecido es necesaria una constitución. El reino de los cielos tiene su constitución, como se ve en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Hemos visto la naturaleza del pueblo del reino. Primero, necesitamos ser pobres de espíritu, luego, puro de corazón, ser de los que lloran, ser mansos y ser pacificadores. Estas son algunas de las características de la naturaleza del pueblo del reino. Ahora queremos ver en el capítulo 6 de Mateo cuál es la oración que es crítica o crucial para la vida del reino. El Señor Jesús no solo decretó la constitución del reino y nos mostró la naturaleza del reino, sino que también nos enseñó cómo vivir la vida del reino. En la vida del reino, un asunto crítico es la oración. Incluso el modelo de oración que el Señor mostró a sus discípulos. Necesitamos vivir una vida oculta con el Señor, uno con Él, y necesitamos orar la oración que es crucial para la vida del reino. Podemos leer el capítulo 5 de Mateo y pensar que es muy elevado e incansable. Sin embargo, el versículo 48 pone toda en perspectiva. Por tanto, seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos cumplir todos los requisitos estrictos y elevados del reino porque tenemos la vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial, y por esta vida y naturaleza podemos ser tan perfectos como Él es perfecto. El Padre, con su vida y naturaleza, se imparte en nosotros y podemos hacerlo por medio de Él en Él, pues podemos vivir según su vida y naturaleza para ser el pueblo del reino hoy. Amén. El Señor Jesús fue un hombre de oración, siempre uno con Dios, viviendo en la presencia de Dios y confiando en Dios y no en sí mismo. Lo vemos en Juan 8:29, que dice, y Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Si miramos los evangelios, vemos que Cristo, como Rey Salvador, fue un hombre de oración. Lo vemos en Lucas y en Salmo, quien enseñó a sus discípulos acerca de la oración para que la iglesia, como casa del Padre, sea una casa de oración. En todo lo que hacía, en toda persecución y dificultades, incluso en la casa
en las cosas buenas y las alabanzas oraba. Su costumbre era ir al desierto o a la montaña a orar. Mateo 14:23, Marcos 1:35, Lucas 5:16. En todo, grande o pequeño, el Señor oraba. Era un hombre de oración y también enseñó a sus discípulos a orar. Fue nuestro modelo y nos enseñó a orar como él oraba. Juan 14:30 y Lucas 5:16. Pero él mismo se retiraba con frecuencia al desierto y oraba. Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. No era un hombre común y corriente que rezaba oraciones comunes a Dios. No era simplemente una persona devota y piadosa que rezaba oraciones religiosas a Dios. El Señor Jesús no era solo una persona que buscaba a Dios para orar por logros divinos. Es más, no era solo una persona que buscaba a Cristo y oraba desesperadamente para obtener más del excelente de Cristo. Más bien, Cristo era un hombre encarnado, que oraba a Dios en el cielo y oraba en el reino divino y místico. Oraba al Dios místico, su vida y sus oraciones eran completamente divinas, provenientes del cielo. Encarnado, un hombre encarnado, un hombre hecho carne, que oraba a Dios en el cielo, un Dios hombre encarnado. Oraba al Dios místico. Él no era solo espiritual, más bien era divino y místico. Por un lado era divino y contactaba con Dios. Y por otro lado era místico y buscaba pasar tiempo con Dios en secreto. Como hombre de oración, el Señor Jesús siempre fue un hombre con Dios. Juan 10:30. En todo lo que hacía mantenía su unidad con Dios. Era uno con Dios cuando hablaba, cuando expulsaba demonios y cuando sanaba a los enfermos. Él era uno con Dios cuando eligió a sus discípulos, cuando enseñó a la gente y cuando estaba en el barco en el mar. Quizás busquemos a Cristo, pero somos siempre uno con Dios. Necesitamos aprender de Cristo, el hombre de oración, a ser uno con Dios en nuestra oración y en todo lo que hacemos. Como hombres de oración, el Señor Jesús vivió en la presencia de Dios sin cesar. Hechos 10:38c, Juan 8:29, 16:32b, Éxodo 33:14, 2 Corintios 2:10. Nos dijo que nunca estaba solo, sino que el Padre estaba con él y en cada momento veía el rostro de su Padre. Siempre fue uno con Dios, siempre estuvo con Dios y vivió en la presencia de Dios sin cesar. Tenía una gran intimidad con Dios. Necesitamos aprender de Él, necesitamos aprender a ser uno con Dios y vivir en la presencia de Dios sin cesar. Al hacer esto y aquello necesitamos sentir la presencia del Señor, viendo que Él está con nosotros en todo momento. Podemos buscar a Cristo, pero vivimos en la presencia de Dios de forma cercana y continua, incluso sin cesar. Que podamos permanecer en la unión orgánica con Él, estando en Él y haciendo todas las cosas en su presencia. En 1 Pedro 2:23 nos dice que aun cuando el Señor fue perseguido y sufrió, no respondió, no amenazó a los que lo rodeaban, no injurió ni se vengó, sino que encomendó todas las cosas a aquel que juzga con justicia. Incluso cuando estaba en la cruz, como se ve en Lucas 23:46, el Señor oró y encomendó su espíritu al Padre. Como hombre de oración, el Señor Jesús confió en Dios y no en sí mismo, bajo cualquier tipo de sufrimiento y persecución. Mateo 14:23 dice: y después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Muchas veces en nuestra vida diaria nos encontramos con sufrimiento, podemos ser injuriados y podemos ser perseguidos. ¿Un libro qué? Necesitamos confiar en Dios cuando llegan los problemas. Necesitamos depender de Él, confiar en Él y encomendarle todas las cosas, aprendiendo de Cristo como el hombre de oración. Más aún, mientras el Señor vivía en la tierra, testificó que en Él el príncipe del mundo nada tiene. Juan 14:30.
Él era tan uno con Dios, viviendo en la presencia de Dios continuamente, que incluso cuando Satanás, como el gobernante del mundo, vino, este no tenía nada en Cristo. Cristo fue un hombre de oración en quien el gobernante del mundo, Satanás, no tenía nada. No tenía ningún terreno, ninguna oportunidad, ninguna esperanza y ninguna posibilidad en nada. Amén. Debemos admitir que el enemigo aún tiene mucho terreno y posibilidad en nosotros. Usa todo tipo de engaños y nos ataca con dardos de fuego. Pero necesitamos ser uno con el Señor, incluso ser su reproducción como hombre de oración, abiertos a Él, permitirle trabajar en nosotros y orar siempre, encomendándole todas las cosas. Que podamos estar más alerta en nuestra vida de oración y seguir el modelo de oración del Señor en nuestra vida diaria. Oremos. Señor Jesús, gracias por venir como Rey Salvador, como hombre de oración. Gracias por darnos el ejemplo para ser hombres de oración hoy, uno contigo aprendiendo de ti. Amén. Señor, queremos aprender de ti a ser hombres de oración, que la casa del Padre sea una casa de oración. Enséñanos a orar, querido Señor. Que aprendamos a ser siempre uno con Dios en todo mediante la oración. Manténnos orando abiertos a ti, viviendo en tu presencia. Que vivamos en tu presencia sin cesar hoy. Gracias, Señor, nunca estamos solos. Estás con nosotros y queremos ver tu rostro en cada momento mientras oramos. Brilla sobre nosotros, ilumínanos y llévanos contigo. Oh Señor, no confiamos en nosotros mismos, sino en ti. No confiamos en lo que podemos hacer, sino en lo que tú puedes hacer. Incluso cuando la persecución y el sufrimiento llegan, querido Señor, confiamos en ti. Que seamos uno contigo hoy, que seamos uno contigo, que el enemigo no tenga cabida en nuestro ser. Amén, Señor, te amamos. Aprendiendo a orar oraciones divinas en el reino divino y místico, uno con el Señor. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesús es nuestro modelo como hombre de oración. Si leemos los evangelios y vemos cómo oraba, qué oraba y cuál era su reacción, ante todo en oración, nos veremos expuestos y también inspirados. Oramos mucho de forma natural. Cuando sucede algo que nos afecta, oramos para que el Señor nos lo quite. Si perdemos el trabajo o tenemos un problema de salud, oramos para que el Señor se encargue de ello. Le pedimos esto y aquello. Le contamos nuestros problemas e incluso le oramos como reacción a cómo nos sentimos, cómo nos afecta y qué pensamos. Pero el Señor Jesús oraba de manera diferente. Oraba en el ámbito divino y místico. Sus oraciones no eran solo oraciones de intercesión o de alabanza. Sus oraciones eran hechos divinos. Puede que nuestras oraciones no sean hechos divinos, pero la forma en que el Señor oró, Él oró hechos divinos, porque Él oró oraciones divinas en el reino divino y místico. Por ejemplo, podríamos ser un esposo que acaba de perder su trabajo y pedirle al Señor que cuide nuestras necesidades y nos dé un trabajo lo antes posible. Incluso podríamos añadirle al final: en el nombre del Señor oramos. No está mal orar de esta manera, pero necesitamos aprender a orar como lo hizo el Señor en el ámbito divino y místico. Podemos orar: Señor, te alabo porque estamos en tus manos, confiamos en ti en estas circunstancias, somos uno contigo en esto. Esta oración no es simplemente pedirle al Señor desesperadamente que haga algo por nosotros, es declarar los hechos divinos y ser uno con el Señor. Quizás sea necesario que algunos santos emigren a un país determinado como Italia para la obra del Señor. Y podemos orar: Señor, necesitamos que algunos santos se muden a Italia para tu obra. Esta es una buena oración, aunque quizás no sea una oración divina. Si somos uno con el Señor como hombres de oración, podemos orar oraciones divinas, oraciones que son una con Él y que expresan su intención. Podemos decirle: Señor, gracias por extender tu recuperación a Italia. Amén, Señor. Somos uno contigo en tu obra.
Que el Señor nos ilumine en nuestra forma de orar, en las oraciones que pronunciamos y en las cosas por las que oramos. Oramos muchas oraciones humanas y carnales, pero no muchas oraciones divinas. Veamos, 1 de Pedro 2:23. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba, sino que encomendaba a todo aquel que juzga con justicia. Lucas 23:46. Y clamando a gran voz, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Si leemos el Padre Nuestro en Juan 17, la oración más alta, Él no pidió a Dios cosas ni pidió que los discípulos no sufrieran demasiado. Más bien oró: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Esta es una oración divina. Necesitamos aprender a orar en el reino divino y místico. Oramos oraciones divinas, pero estamos en el reino místico, en el reino de nuestra unidad con el Señor. Oramos oraciones divinas, pero estamos en el reino místico, en el reino de nuestra unidad con el Señor. Tales oraciones pueden hacer que Él haga lo que quiere hacer, derrame su juicio y libere en la tierra lo que ha sido liberado en los cielos. Por ejemplo, cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, simplemente oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Oraba no solo por sí mismo, sino también por quienes lo crucificaban. Estaba en un reino diferente, sí, sufría, sí, tenía sed, pero al mismo tiempo estaba en el reino divino y místico. Lo divino está del lado de Dios y lo místico está de nuestro lado. El Señor Jesús era hombre por un lado y oraba en el ámbito místico, también era Dios y oraba al Dios misterioso de la manera y al ámbito divino y místico. Necesitamos aprender de Él, necesitamos traer esto al Señor en oración para que Él nos enseñe cómo orar hoy. Oremos. Señor Jesús, hoy queremos aprender a orar en el reino divino y místico. Somos uno contigo, Señor, y queremos permanecer en un solo espíritu, unidos a ti como un solo espíritu, para poder orar con santidad. Líbranos de orar con santidad y carnalidad. Líbranos de racionar con naturalidad las cosas simplemente pronunciando una oración. Que seamos uno contigo para orar con santidad en el reino divino y místico. Oh Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Que permanezcamos en unidad contigo en espíritu, sintiendo lo que oras y expresando lo que hay en tu corazón. Amén. Señor, te alabamos por estar en nosotros y por nosotros estar en ti. Gracias por ser un hombre de oración. Aleluya. Estamos unidos a ti como un solo espíritu y podemos aprender de ti a orar con santidad, incluso con hechos divinos en el reino divino y místico hoy. Amén. Jesús es el Señor. Comentarios. Hermano L. Al describir al primer Dios hombre como un hombre de oración, he evitado usar la palabra espiritual. En lugar, he usado las palabras divino y místico. Divino está del lado de Dios y místico está del lado del hombre. Por un lado, Jesús era un hombre en la carne, pero oró al Dios misterioso de la manera y el ámbito divino y místico. Era un hombre de oración, un hombre que es uno con Dios. Juan 10:30. Podemos ser buscadores de Cristo, orando desesperadamente para obtenerlo, pero puede que no seamos uno con Dios. También fue un hombre que vivió en la presencia de Dios sin cesar. Hechos 10:38c, Juan 8:29, 16:32. Dijo que nunca estaba solo, sino que el Padre estaba con él. A cada momento veía el rostro de su Padre. Podemos buscar a Cristo, pero no vivir en la presencia de Dios tan cercana y continuamente sin cesar. Además, confió en Dios y no en sí mismo, bajo cualquier tipo de sufrimiento y persecución. Primera de Pedro 2:23b dice que en medio de su sufrimiento no profirió amenazas, sino que encomendó todo a aquel que juzga con justicia. Lucas 23:46 dice que al morir en la cruz oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En nuestra vida diaria, ¿confiamos en Dios cuando surgen problemas? Horas completas
de Witness Lee, 1994 a 97, volumen 3, El Dios Hombre Viviente, página 529 y 531. Stefan M. dice, necesitamos aprender del Señor Jesús como hombre de oración. Él era uno con Dios, viviendo siempre en la presencia de Dios, confiando en Él y sin ceder terreno al enemigo. Oró oraciones divinas en el reino divino y místico. Necesitamos aprender a no solo orar oraciones naturales o carnales, sino oraciones divinas en el reino divino y místico. Como oh Señor Jesús, guárdanos hoy en nuestro espíritu, que podamos orar junto contigo, que tu oración sea nuestra oración. Esto es un tipo de oración divina y mística. Viene el príncipe de este mundo y en mí no tiene nada. Juan 14:30. ¿Qué quiere decir mística? Dice, sí Señor. El hermano Mon S. dice, vaya hermano, para orar en el ámbito divino y místico necesitamos preguntarnos si nuestras oraciones son hechos divinos. Dice, Señor, líbranos de las oraciones humanas y carnales, que podamos orar con oraciones divinas, oraciones que sean una sola contigo. Señor, amén. Aquí dice, mamá, en nuestra vida y búsqueda cristiana, que el Señor nos conceda la experiencia de vivir la vida de hombres dioses, que ejemplifiquen hombres de oración según el estilo de Cristo. Un hombre de oración, un hombre que era uno con Dios, un hombre que vivió en la presencia de Dios continuamente. Un hombre que confió solo en Dios en su sufrimiento y persecución, y un hombre en quien Satanás no tenía nada, ni fundamento, ni oportunidad, ni esperanza, ni posibilidad de nada. Amén. Señor, haz que aprendamos de ti, que oremos en el reino divino y místico, no en nuestro ser carnal y natural. Cristiano A. Sí, Señor, sé el hombre de oración viviendo su vida divina y mística en nosotros, que podamos aprender a orar según los hechos divinos que estén de acuerdo con tu economía y tu propósito. A no vivir incesantemente en tu reino divino y místico. La hermana MM dice, sí, la oración a Dios es una comunicación directa con Dios a través de su palabra. Generalmente no sabemos orar porque quizás no estemos en nuestro espíritu mezclado, sino en nuestra mente. Si estamos en nuestra mente, nuestro enfoque puede ser mundano y egocéntrico. Incluso a veces podemos considerar a Dios como si no supiera nada acerca de la situación que sucede a nuestro alrededor y preguntarle el por qué. Por tanto, para ser un hombre de oración necesitamos estar en el espíritu y así poder orar su oración. Alabado sea el Señor. Amén. Él es digno de recibir toda la alabanza. Hermana Senia, amén. Necesitamos aprender oraciones divinas y místicas. Guárdanos en nuestro espíritu, Señor. El Señor era un hombre de oración, uno con Dios que vivía en su presencia continuamente y confiaba en Él en todo. Satanás no tenía poder sobre Él. Todas sus oraciones eran divinas. Señor, que aprendamos a orar de manera divina, permaneciendo en nuestro espíritu y confiando en Ti para todo hoy. Richard C. Nuestro Señor Jesús fue un hombre de oración que vivía en unidad con el Padre. El enemigo, Satanás, no tenía terreno, posibilidad de esperanza ni chance. Aun cuando sufrió, lo encomendó todo al Padre, quien juzga con justicia. Sus oraciones fueron divinas, místicas e incesantes. Debemos admitir que Satanás aún tiene demasiado terreno en nosotros y que nuestras oraciones no siempre son divinas y místicas. En lugar de pedirle al Señor que haga algo, necesitamos orar según los hechos divinos y alabándolo por sus obras y extenderse. Necesitamos orar en el ámbito divino y místico. Señor, en estos días enséñanos a orar como hombres de oración según tu vida y tu persona. Amén, Señor. Queremos ser uno contigo como tú lo fuiste con el Padre e hiciste lo que te agrada. Hermano Noel, la vida de oración. El hermano Noel R. dice, la vida de oración del Rey Salvador era como el oxígeno que respiraba, constante y vital. Nos mostró que la oración no es solo un ritual, sino una relación con el Padre. Era uno con Dios, Juan 10:30. Viviendo en la presencia del Padre las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso en tiempos difíciles, confiaba en el Padre, no en sí mismo. 1 de Pedro 2:23b, Lucas 23:46, y debido a esto Satanás no tenía asidero. Juan 14:30b. La vida de oración del Señor no se trataba solo de Él,
Él quería que sus discípulos y nosotros captáramos la visión de vivir en la casa del Padre como una casa de oración. Lucas 19:46. Cuando oramos como Jesús, decimos: Dios, soy tuyo y confío en ti. ¿Qué aspecto de la vida del Padre nuestro te habló? La vida de oración del Señor no se trataba solo de Él. Él quería que sus discípulos y nosotros captáramos la visión de vivir en la casa del Padre como una casa de oración. Lucas 19:46. Cuando oramos como Jesús, decimos: Dios, soy tuyo y confío en ti. ¿Qué aspecto de la vida del Padre nuestro te habla más? Biblia recobro. En la posición del hombre, Mateo 4:4, el Rey Celestial como Hijo amado del Padre, Mateo 3:17, necesitaba orar en privado a su Padre Celestial para ser uno con Él y tenerlo con Él en todo lo que hiciera en la tierra para el establecimiento del reino de los cielos. Lo hizo no en un lugar desierto, sino en el monte, dejando a todos, incluso a sus discípulos, para estar solo y tener contacto con el Padre. Mateo 14:23, nota 1, orar. Para tener comunión con Dios, buscando su voluntad y complacencia para su servicio evangélico. El Salvador esclavo realizó el servicio evangelístico no por sí mismo, independientemente de Dios y según su propia voluntad, sino según la voluntad y complacencia de Dios, siendo uno con Él para cumplir su propósito. Marcos 1:35, noto 1, oró. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un hombre de oración. Llévanos a vivirte a ti como hombre de oración en nuestras vidas, Señor. A llevar una vida de oración. Amén. Bendito eres tú en comunión contigo, Señor. Te amamos, hacer oraciones divinas y místicas. Amén.